Bien, yo quería hablar de otra cosa, no sé por qué no. Vos dijiste que querías bailar, no, que era el fin de semana. Sí, no, pero no podemos hacer eso ahora, Negri. No, vos dijiste eso. Sí. Javier Milei acaba de tuitear que y esto es cierto, la entrevista con Carson, el ex Fox News, un muy polémico periodista que algunas veces ha hecho, bueno, cosas reñidas con la ética, es muy popular también, ha superado los 300 millones de reproducciones. La verdad es que es muy impresionante la demanda de ver esa entrevista, que la vi ayer a través de Twitter, porque Carson no está en ningún medio, ningún canal ni nada, es como él mismo haciendo entrevistas. Claro, recuerden que lo echaron de la Fox después de que le hiciera perder un juicio por 700 millones de dólares por haber dicho que habían falseado los resultados de las últimas elecciones en Estados Unidos, que Biden le había pagado a la empresa. O sea, una fake news grande como una casa, y a partir de ahí se convirtió en esto, en un vocero fuera de los grandes medios de comunicación al servicio de los candidatos de la derecha, porque también estuvo con Bukele. Estuvo con Trump hace poquito, hizo también una entrevista a un señor que decía que había tenido sexo con Obama en el 99 en un auto. Otra fake news. Otra fake news. Pero digo, ese es el perfil de Carlson. Ahora, la entrevista con Milei es muy interesante de escuchar. Dura poco más de media hora, en la cual para mí lo más destacable es que no hablan tanto de dolarización, medidas sobre la Argentina, sino es la cosmovisión de Javier Milei. ¿Y por qué él cree? Porque la primera pregunta con la que arranca esta entrevista es: ¿por qué, cómo vos de la noche a la mañana te convertiste en alguien tan popular? Why do you think, ahí from le pregunta your en inglés, perspective, you've become a man with no political background, so popular so quickly in this country? Desde mi punto de vista hay dos líneas que explican por qué la popularidad. Una tiene que ver con mi background personal, que tiene que ver con el hecho de que he sido jugador de fútbol, al mismo tiempo he sido cantante de rock and roll. Perdón, pero ¿quién lo conoció por eso? La entrevista, la presentación que hace Carson antes de arrancar con el diálogo, que hace como una especie de copete de la nota, él dice un personaje tan distinto o especial, que fue estrella de fútbol en la Argentina y cantante. Y Milei arranca diciendo, evidentemente el periodista toma lo que dice Milei y lo convierte después en la presentación. Sí. Pero Milei no se hizo conocido por ser jugador de fútbol, de hecho, y cantante de su rock. mérito, su fama, sus votos, no, creo que ni el más acérrimo defensor de Milei piensa eso. No, y además para ser ídolo de fútbol tenés que llegar a primera división mínimamente, y él no llegó a primera, él hizo inferiores, jugó en Chacarita, pero perdón nunca por la llegó a primera. ignorancia, pero lo primero que conocí de él fue Bacamala. Sí. Yo antes nunca había escuchado hablar de él. En realidad se hizo conocido en programas de América TV hablando de economía. Claro, y después empezó a tener todas estas cuestiones de vaca mala, de cantar, ¿se acuerdan la canción? Sí. ¡Corrió la casa! Pero cantante, ¿cuándo fue? No, él dice ¿qué popularidad que tuvo como cantante de rock? Ninguna, pero él tuvo una banda bastante tiempo atrás, él tuvo una banda de música. Bueno, Barbando. ¿Tu popularidad tiene que ver con eso? Yo también tuve una banda de rock. De acuerdo, estoy respondiendo. Pero es raro que Milei se autoperciba como estrella de rock y estrella del fútbol, cuando en realidad, insisto, con todo lo que ha logrado, como es la pregunta genuina que le hacen, que lo vea ahí. Sí, bueno, acá es un punto que cuando yo escuché esto anoche, digo, es como la creación de los Kirchner de los 70 luchaban contra la dictadura, que no fue así. Es como empezar a contarse un relato. De alguna manera, autoconvencerse. Plantear algo que efectivamente él jugó al fútbol, estuvo en Chacarita y demás, no fue una estrella, no jugó en primera, no nada. Y tuvo una banda con un grupo de amigos de Villa Devoto, donde él vivía. Que lo escuchaban los amigos. Sí. Pero bueno, acá vemos lo interesante, ver la autoconstrucción del personaje. Porque para los que vean en Estados Unidos esta entrevista, Javier Milei fue antes jugador de fútbol y cantante. Sí, un exfutbolista, cantante de rock, que hoy puede ser presidente argentino. Exacto. Y hay otro fragmento, es un poquito más largo, que es interesante en este punto. En el marco de pensamiento en el que él se pone,
que a veces creemos que porque es economista, todo su batería de proyectos o su lucha tiene que ver con mejorar la economía. Y él plantea, cuando le hace una entrevista en general, que va a ser no para Argentina, sino para el resto del mundo, que su verdadera lucha es contra el comunismo. Y a partir de esa definición de la lucha contra el comunismo, hace una interpretación de lo que significa, por ejemplo, el Black Lives Matter, el feminismo, el calentamiento global y el aborto, todo relacionado, porque escuchen esto, porque es la primera vez que ata todo esto de esta manera. ¿Qué tiene que ver el calentamiento global con el aborto? Do you see the climate change movement as part of the same socialist agenda? Sí, es parte de la agenda socialista. De hecho, el posmarxismo lo que viene a tratar de hacer es que, dado el fracaso en lo económico, que se hizo evidente con la caída del muro, aunque en realidad el socialismo fracasó en el año 61 cuando tuvieron que construir el muro, en rigor, ellos frente a esa derrota trasladaron la lucha de clases a otros aspectos de la vida. Entonces, por ejemplo, la lucha entre negros y blancos, o sea, Black Lives Matter, todo, digamos, el lobby LGBT, todo lo que tiene que ver con el feminismo radical, porque hay que recordar que el feminismo como causa original es una causa liberal. El primero que impulsó esto fue Jeremy Bentham, a mediados del siglo XVIII. Como parte de esa agenda, también está la agenda del hombre contra la naturaleza, donde el hombre es el que daña a la naturaleza, cuando en realidad el mundo ha tenido otros picos de altas temperaturas como tiene ahora. Es un comportamiento cíclico independientemente de la existencia del hombre, y que si los precios fueran libres, esos problemas se arreglarían sin ningún tipo de problema. No necesitamos al Estado regulando, porque cada vez que el Estado regula las cosas empeoran más. Y además, esa agenda tiene una parte mucho más oscura, que es una agenda asesina, que es la agenda del aborto. Porque como consecuencia de que los humanos le hacen mal al planeta, entonces promueven el asesinato de personas en el vientre de la madre, que es el aborto. Es un montón escuchar todo este razonamiento junto hasta llegar, ¿no? Al tema del aborto como algo para promover el asesinato, como dice, en el marco del daño que el del calentamiento global, que no tiene nada que ver con el hombre, digamos, en su hilo de pensamiento, que es la batalla contra el comunismo, que el comunismo hoy, como fue en la época de la Guerra Fría, la Unión Soviética y demás, no existe. O sea, tenés a China con un régimen dictatorial que se abrió de alguna manera, a su manera, sin democracia, hacia los mercados. Está Cuba, que es débil e insignificante en este contexto, y está Maduro, y hay otras cosas, y Corea del Norte, pero no hay un bloque, o sea, está luchando... No rige el mundo, no ordena el mundo. Algo, claro, algo que... Una batalla ya ganada por la democracia y el capitalismo. Y el capitalismo, claro, pero en base a eso define, casi que niega la segregación racial en Estados Unidos, y lo que pasó hace, ¿cuándo fue el Black Matter? Hace 2 años. Es como difícil lo que plantea, ¿no? Porque es una agenda que prende. En un momento le preguntaron qué le diría, Carson le dijo, ¿qué consejo le das a Donald Trump? Y yo dije, pará. Es que es muy fuerte. O sea, quizás, es que yo dije, no es un montón. Y no sé, si lo vieron 300 millones a esta entrevista y se vio en Estados Unidos, lo están poniendo en un lugar... Sí. De mucha exposición, y está aprendiendo. Bueno. Y la respuesta es, porque yo digo, va a decir, no, yo cómo voy a darle consejos a Trump. Y dijo, no, que siga redoblando esfuerzos como hasta ahora en la lucha contra el comunismo. El comunismo. Yo lo que digo es que me parece que
no sé, es indescifrable el comportamiento de la persona, de cada uno de nosotros cuando vamos y votamos, ¿no? De lo que decide, de lo que piensa, lo podemos analizar de 1000 modos, con encuestas, pero más o menos hay un consenso en la Argentina de que se vota porque el bolsillo no da para más, porque la inseguridad nos mata todos los días y porque hay una deuda con la educación. Hay tres elementos que son naturalmente un consenso. Estamos todos de acuerdo que eso es lo que hay que, de alguna manera, refundar en la Argentina. La economía, vivir seguros y tener educación de calidad y lo más gratuita posible para todos. Eso es lo que está en discusión. Por alguna razón, Milei no es claro en nada de eso. Cuando habla de educación, habla de voucher. Cuando habla de economía, no consigue explicar la dolarización. Cuando habla de política, se contradice con la casta. Y de inseguridad casi no habla. Habla muy poco. No sé qué hará Villarroel con las Fuerzas Armadas. Digo, la apuesta de Milei es por afuera, ¿no? Es con el Papa, es con Trump. Yo no sé si es el resultado, pero la verdad que yo quiero escuchar que me hable de lo que tengo que decidir que me va a cambiar la vida. No me importa verdaderamente si ya me habla del cambio climático, si me habla del aborto, si me habla del Papa, si me habla de los comunistas. No es el tema de mi agenda cotidiana. La verdad que la agenda de nosotros, los que estamos en esta mesa y los que están escuchando, es la agenda de la economía, la inseguridad y la educación. No hay otra cosa. Y Milei no puede hablar de eso, claramente. El problema es que los votantes de Milei no escuchan todo lo que dice Milei sobre estos otros temas. Eso me parece que es un tema. Uno lo escucha con atención y decís, ¿cómo podés votar a un tipo que está diciendo que la agenda del aborto tiene que ver con la agenda del cambio climático? No. Y que un aborto es un asesinato dentro del vientre de la mujer. Digo, me parece que lo que ha logrado Milei es que prenda en cierta parte del electorado el eslogan de voy a solucionar la inflación con la dolarización y nada más importa. Y todo lo demás que diga no lo escucha nadie, digamos. Cuando lo agarraron Johnny Viale y Feynman a Milei esta semana, lo dejaron un poco pataleando. Por más que ellos se autoconvencen de que no. Porque no puede explicarse cuando lo traes acá abajo, al llano, a ver cómo va a gobernar. Prefiere estar en estas polémicas que son escandalosas. Yo no sé, por ahí le traccionan voto, por ahí le funcionan. Pero digo, me parece que es hora de destacar que esto está pasando, ¿no? Que se ve. Ayer Patricia Bullrich en TN decía, finalmente dice que su reforma educativa es para dentro de 3 años, que la dolarización es para el 2025, que el tema de las armas no se va a implementar. Lo bajó de su, aunque está en su plataforma. Dice, bueno, que empieza a decir que va a ser el 10 de diciembre, porque nos está diciendo que va a ser en el 2025. Ahora, no sé cuánto, y yo entiendo eso y veo, digamos, el déficit. ¿Cuál es el plan de Milei el 10 de diciembre? ¿Cómo empieza con el de a la gente no le importa. Hay una nota que publicó, un artículo que publicó ayer Andrés Oppenheimer en el Nuevo Herald, periodista de CNN, es argentino, hace muchos años que está, creo que está en Miami todavía, que es interesante lo que dice. Javier Milei está siguiendo la misma estrategia de campaña que Trump, Chávez y otros populistas que siguen una fórmula de 3 pasos en 3 días para dominar la agenda mediática. Dice, el primer día hacen una declaración escandalosa o publican un video viejo diciendo algo rimbombante. El segundo día se sientan y escuchan a los periodistas criticar sus declaraciones, a menudo con datos aburridos, dice Oppenheimer. El tercer día atacan a los medios de comunicación afirmando falsamente que los han tergiversado o que son víctimas de una campaña de desprestigio. Luego, apenas el escándalo desaparece de las primeras planas, al cuarto o quinto día, sacan de la galera una nueva declaración escandalosa y el ciclo de 3 días vuelve a empezar y así están permanentemente en el centro de las noticias. Total, como mecánica es interesante de ver. Ahora, también es difícil de obviar. Sí. Y también porque pienso en esto, no es tan diferente la estrategia de la que siguió el kirchnerismo durante toda su historia. La de hacer un planteo con un corte polémico y en realidad la diferencia con el kirchnerismo es que estaba disfrazado siempre de buenas intenciones, pero siempre tenía un costado polémico. Después nos poníamos los periodistas a discutirlo, a atacarlo, a cuestionarlo con datos, y luego volvía a comenzar el ciclo y estaba en el medio el tema de los medios de comunicación tergiversan, informan mal. Milei hace lo mismo, digo, esto ya lo vimos. Obviamente no nos podemos correr de ahí los periodistas, porque no podemos quedarnos cruzados de brazos escuchando que un candidato que tiene este poder, porque la verdad es que en este momento Milei tiene un poder enorme en la Argentina. Es el candidato más votado de las PASO, eso le da poder, y estamos todos
todos pendientes de lo que él dice porque estamos proyectando la posibilidad de que él eventualmente pueda llegar a la presidencia. ¿Cómo nos vamos a quedar callados? Es una trampa de la cual no vamos a salir y que va a derivar esto, seguramente, si Milei progresa y gana las elecciones, es una guerra abierta de Milei contra los periodistas. Esto yo no tengo ninguna duda porque también lo ha hecho Trump, porque también lo ha hecho Bolsonaro y terminan aliándose con este tipo de comunicadores que lo que hacen es ir por afuera de los medios tradicionales, pero lo que solamente se dedican a hacer es propagar el discurso predominante en el oficialismo sin ningún tipo de cuestionamiento. Ya lo hizo el kirchnerismo también. No es novedad también ese truco. Me impresiona de este proceso que, por ejemplo, él en esa entrevista y bueno, y en un montón de lugares, ¿no? Tiene como el antiaborto como una gran bandera, que vos podés decir, bueno, iría a buscar el electorado religioso, y después defenestra al Papa salvajemente como... Y colisionan, deben colisionar en gente muy religiosa esos dos valores que son votantes de Milei. Ahora finalmente terminan cada uno quedándose con una parte de lo que Milei dice, lo que más le conviene o más le agrada como votante y votando ahí, ¿no?